Y quiero que sepas, Dios conoce por tu nombre y por dónde tú quedas. Dios conoce si tú estás ahí en Monterrey o en Costa Rica o Colombia o en el Ecuador. Dios sabe exactamente dónde tú te encuentras ahora. Si Dios pudo reconocer a David como hijo de Isaí, ¿cuánto más Dios también conoce quién eres tú? Dios conoce, tú eres hijo o hija de alguien. Cada uno de ustedes tiene un apellido de repente, o por lo menos hijo de tal o hija de tal. O quizás algunos de ustedes han crecido como con madre soltera o con padre soltero. Igual, Dios te conoce. Dios conoce muy bien de ti. Y Dios nunca te ha abandonado, nunca te ha olvidado. Todas tus tristezas y todas tus aflicciones y todo tu pasado, sea bueno o malo, está delante de Dios. Y Dios te ha permitido todas aquellas situaciones. Es que Dios quiere formarte y Dios quiere prepararte. Aun todas aquellas experiencias tristes, adversas, esas experiencias que tú quieres borrar de tu memoria, como que no quieres ni siquiera acordar. Pero aún a través de todas aquellas experiencias malas o adversas y tristes, Dios te quiere levantar y prepararte y forjarte como un hombre, como una mujer de Dios hoy. Si Dios reconoce a David como hijo de Isaí, aunque cuando Dios le mandó a Samuel en busca de un nuevo rey que va a levantar dentro de los hijos de Isaí, no sé si ustedes habían leído Primera de Samuel, cuando el profeta Samuel le preguntó al papá de David, ok, pásame todos tus hijos, porque Dios me mandó, porque uno de tus hijos será el rey sobre el pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasaba con el rey David en aquel entonces? Ni siquiera su propio padre había creído que su hijo menor iba a ser alguien grande delante de Dios, alguien que Dios ha destinado para que sea un día el rey, el líder y el príncipe principal sobre el pueblo de Israel. Su propia familia no había creído en la posibilidad de que un día el hijo menor de esta familia de Isaí, que Dios podía usar, que Dios podía levantar. Entonces había pasado desde el primer hijo, muy alto, muy guapo, muy fuerte, y pasaba uno por uno, hasta Samuel le fue impresionado cuando vio el primer hijo. Este ha de ser, la Biblia dice, este ciertamente ha de ser, por su talla, por su impresión humana. Dios dice, no, esto no es. Pasó segundo hijo. ¡Wow! También impresiona. Este entonces ha de ser, si no es el primer hijo. Dios dice, no. Pasaba uno por uno pensando, tercero ha de ser, cuarto ha de ser. Paso hasta séptimo. ¿Sabe lo que pasa? Dios dice, yo no he escogido en medio de estos hijos. Y entonces él pregunta, hey, ¿tiene otros hijos? Que ni siquiera ha pasado, ni siquiera ha presentado. Ay, sí, hay uno más. Octavo hijo, David, que está cuidando las ovejas. Miren, hermanos, en aquel entonces, en el tiempo bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, cuidar de las ovejas era un trabajo más vil, un trabajo más bajo, un trabajo más menospreciado. No sé en tu país cuál trabajo, cuál profesión sería un trabajo, una profesión más bajo que pueda ser catalogado o pueda ser considerado en tu país, en tu región. En aquel entonces, para el pueblo de Israel, si uno está tendiendo las ovejas, ha sido
y considerado como lo más vil y bajo trabajo. A este David, quizá él había escuchado que profeta Samuel había venido a su familia en busca de un rey que Dios quiere levantar de esa familia. Los padres ni siquiera había involucrado a él, ni siquiera había invitado a él, porque no había considerado que David mismo iba a ser un líder que Dios había fijado su mirada en él. Ni siquiera David él mismo estaba interesado en una posición alta, en un liderazgo alto. Él no estaba pretendiendo a ser un hombre grande, sino él simplemente estaba cuidando las ovejas. ¿Sabe qué es lo que muestra aquí? Si tú y yo queremos ser usados por el Señor, tenemos que aprender a ser fiel en las cosas pequeñas, aunque esas cosas no parezca una tarea muy importante, que no va a impresionar a la vista de los hombres. ¿Por qué? Porque hay un Dios desde el cielo que está fijando, que está mirando lo que tú estarás haciendo hoy. Quizá tu servicio hoy en tu iglesia local, quizá todo lo que tú estás haciendo cotidianamente es ignorado, no son aplaudidos, no son reconocidos, sin pompa, sin gloria, sin reconocimiento. Queridos hermanos y hermanas, quiero decirles una cosa, que Dios del cielo, el creador tuyo, el formador tuyo, el dueño absoluto del universo, el hacedor tuyo, está mirando a ti y está observando lo que tú estás haciendo cada día. Cuando tú le sirves a Dios, aún barriendo, aún limpiando las bancas, aún limpiando cocina, aún limpiando el baño de tu iglesia, Dios está mirando a ti. Cuando tú te levantas a ir a trabajar, lo que sea, Dios está observando tras de ti. Si somos buenos y fieles en las cosas pequeñas, ciertamente Dios nos pondrá en las cosas más grandes, más responsables. Si aprendamos de ser fiel, aún tender las ovejas, animales más tontos que han sido considerados según los judíos. Pero si tú sabes lidiar y pastorear aquellas ovejas, Dios ciertamente te pondrá en lo alto, en las grandes responsabilidades sobre el pueblo de Israel. Si tú quieres algún día liderar a millares, aprenda a liderar a unos pocos niños que Dios te ha encargado bajo la escuela dominical de niños. Si tú quieres impresionar a millares de personas y líderes algún día en un país lejano, en idiomas diferentes, primero aprenda a servir en tu propio idioma, entre los pueblos y entre personas que Dios te ha colocado hoy. Hay que aprenderse de ser fiel en las cosas, en las tareas con la persona, en el lugar donde Dios te ha llamado ahorita, hoy, junio 27, 2020. Si hoy no estamos sirviendo activamente en donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos ha llamado, tampoco estaríamos sirviendo bien el día de mañana en otro lugar que Dios nos puede trasladar. Tenemos que aprender de servir al Señor hoy en lo que sea, en lo que Dios, en el lugar donde Dios nos ha llamado, con fidelidad y con firmeza y con integridad y con destreza, con un corazón dispuesto, con un compromiso y con un ánimo pronto. Tenemos que estar sirviendo a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 22, segunda parte: he hallado a David, hijo de Isaí, aún ignorado por los propios familiares. Aún rey Saúl no le consideraba este hombre algún día podría matar a Goliat y que pueda ser el líder principal y el rey sobre el pueblo de Israel. Pero Dios ha fijado en este hombre.
no dependía de su sabiduría, no dependía de su trasfondo, no dependía de su capacidad humana, no dependía de su título, no dependía de su posición, dependía del mismo poder de Dios. Si Dios quiere usarte, Dios puede usarte. De donde sea, Dios te puede levantar y Dios puede llevar a donde Él quiere llevar. Y Dios puede decir, ahí dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, varón conforme a mi corazón. Si tú y yo queremos ser usados, tenemos que ser varón o varona conforme al corazón de Dios. ¿Cómo definimos un varón conforme al corazón de Dios? No estamos hablando de una persona moralmente perfecta o perfecta. No estamos hablando de alguien que nunca había pecado. No estamos hablando de un varón conforme al corazón, alguien que tiene que ser altamente inteligente o altamente calificada con todos los resúmenes impresionantes, con todos los títulos universitarios, con todas las trayectorias y experiencias magníficas. No. Dios no va a ser impresionado con tus papeleos, con tus títulos. Lo que Dios está buscando, que sea un varón, una varona que reconozcas de su condición espiritual. Este mismo David había pecado contra Dios, había adulterado, había matado a uno de sus súbditos más fieles. ¿Sí? El esposo de Abigail, Urías, él mismo había matado, enviando en el campo de batalla al frente. Era un hombre malo, era un hombre común y corriente, ordinario, pecador, que necesitaba el perdón de Dios. Pero cuando Dios envió a Natán para cuestionar, para hablar de su pecaminosidad, él reconoció: soy el pecador, soy esa persona. Cuando confrontó de la pecaminosidad, él reconoció: sí, soy yo ese pecador. Si tú y yo queremos ser calificados, catalogados por Dios como un varón o una varona conforme al corazón de Dios, tú y yo no tenemos que pretender perfecto delante de Dios, o sabiondo delante de Dios, experto en algunas cosas delante de Dios y muy habilidoso delante de Dios, sino puede ser tal como tú eres, debilucho, insensato, débil, vil de este mundo, porque Dios puede usarte para avergonzar lo más fuerte de este mundo, lo más grande de este mundo, lo más sabio de este mundo. Dios levanta a lo más insensato, a lo más débil del mundo, a lo más vil del mundo. Pero lo que necesitamos, un corazón perdonado delante de Dios, un corazón reconociendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Señor, yo no merezco esto, no merezco esta función, no merezco este liderazgo, no merezco este privilegio, esta oportunidad. Pero si tú me das esta oportunidad, quiero servirte, quiero seguirte, úsame, Señor. Yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que impresionarte, pero tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú me perdonas, yo seré un varón y una varona conforme al corazón de Dios. Apóstol Pablo en Romanos 4 relata hablando de bienaventurados. Y bienaventuranza, según la Biblia, bienaventurados son aquellos que han sido cubiertos sus pecados por la pura misericordia y la gracia de Dios. Y habla justamente, ilustra el ejemplo de David. David no era un hombre perfecto o grandioso, era un hombre como tú y yo, ordinario, que reconocía su debilidad, que reconocía de su pecaminosidad, de que reconocía de que él mismo no podría liderar a un pueblo grande. Cuando él se humilló, a diferencia de Saúl, cuando él se humilló delante de Dios y reconoció de su pecado, Dios le llamó un varón conforme a mi corazón.
no porque él sea un hombre perfecto, un varón perfecto moralmente hablando, o impresionante en su habilidad, en su capacidad, en su intelecto, sino cuando él quebrantado de su corazón, Señor, soy el pecador, dame un corazón limpio, puro, con el hisopo de tu templo, límpiame, Señor, lávame, Señor, mis labios y mis corazones, yo te necesito. Él reconoció Salmo 51 y arrepintió de su pecaminosidad. Dios le llama, basta, porque Dios nunca va a desechar a un varón o a una varona conforme a su corazón, a un varón, a una persona que tiene quebrantamiento de su corazón. Dios nunca va a rechazar a una persona que viene y que se acerca a su trono de gracia con un quebrantamiento de su corazón y con una humildad. Y Dios le dice, he hallado un varón, su nombre es David. Amado de Dios literalmente significa su nombre, amado de Dios y perdonado por Dios, por su gracia. Y Dios le dice, conforme a mi corazón. Cuando tú y yo somos perdonados por el Señor, cuando tú y yo somos aceptos por la gracia del Señor, entonces hay una característica, ahí mismo dice, versículo 22, parte final, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Dios hoy está buscando entre todos los perdonados, entre todos los creyentes, ¿quién puede y quiere hacer lo que yo quiero? Tú puedas responder esta noche, Señor, yo quiero ser ese varón, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser esa mujer que haga las cosas que tú quieras que haga y que sea hecha. Quizá yo no pueda hacer otra cosa, ni sea muchas cosas, ni sé historia, ni sé física, ni sé matemática, pero si tú quieres usar a mí, heme aquí, Señor, úsame, Señor. Solo entrego mi corazón quebrantado, solo reconozco mis pecaminosidades de mi pasado, no hay nada que impresionarte a ti, pero por tu misericordia, recíbame, Señor, y úsame, Señor. Quiero hacer lo que a ti te agrade, quiero hacer lo que hay en tu corazón. Versículo 36. Con esta explicación voy a terminar. Describe acerca de este rey David una cosa más. Dice versículo 36 del mismo capítulo Hechos 13, 22, ya hemos leído, ahora versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mire aquí, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, subraya hacia ahí, era un varón conforme al corazón de Dios, quien sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios. Dios hoy está buscando un nuevo David y Davida de Dios, quien quiere servir en esta generación, pero según la voluntad de Dios. Alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, alguien que quiere llevar y cumplir el propósito misional de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios, queridos hermanos y hermanas? Hay tantas buenas voluntades de Dios y agradable voluntad de Dios y voluntad santa de Dios en la Biblia. Pero una de ellos quiero mencionar. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, no para que seamos calientebancas simplemente. No seamos simplemente convertidos estáticos que hacemos cada día sin hacer nada, sino Dios nos ha llamado para que tú y yo seamos pescadores de hombres, para que tú y yo seamos hacedores de discípulos a las naciones. Si tú no has sabido anteriormente el propósito y el llamado tuyo, quiero que sepas a través de este mensaje, Dios te está llamando en esta generación
para que tú seas un varón, una varona conforme a su corazón. Quien quiere hacer la voluntad de Él en esta generación, quien quiere servir según el propósito misional de Dios, haciendo y llevando la tarea de la gran comisión hasta confines de la tierra, llevar y difundir y predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo para ganar más almas para Cristo, pero a la vez cuando ellos lleguen a conocer al Señor, entonces tú puedas comenzar la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Cuando alguien se convierta y se bautiza, no se termina la tarea de la gran comisión. Recién comienza la tarea de la gran comisión. Tú y yo hemos sido llamados y perdonados por el Señor para una tarea, para un propósito en tu generación y en mi generación. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta para responder al llamado de Dios? Tú no puedas estar en donde está, en un lugar, en tu zona de confort. Algunos de ustedes están aprovechando esta situación de pandemia, toque de queda, y ustedes toman, oye, esto ha de ser buenas noticias. Yo no quería salir, no quería trabajar, no quería estudiar, no quería hacer nada. Justamente hasta el gobierno me está ayudando. Toque de queda, quédate en tu casa. Quedarse en tu casa no significa no hacer nada y ser vago o ser holgazanes y dejados y flojos y vagos. Más bien significa comprometernos en oración, comprometernos y prepararnos en la palabra, cómo podamos ser mejores servidores, siervos de Dios para la tarea de la gran comisión. Tú y yo tenemos un llamado, no solamente un trabajo, sino un llamado que con responsabilidad tenemos que responder.